Bienvenidos al programa Betel en Casa, una iglesia para la familia. Transmitimos desde la séptima iglesia bautista en el municipio Moa, provincia Holguín, Cuba. Pero hoy comenzamos al ritmo de funky con el tema musical Mi Bendición. ¿Dónde está la gente que está listo para más? Si hay una cosa que yo he aprendido en esta temporada de mi vida, es que mi bendición es mucho más que las cosas materiales que el Señor me pueda dar. Mi bendición no es lo que Dios me puede dar mañana. Mi bendición es lo que Él me dio hace 2000 años atrás. Por eso digan conmigo, Señor Jesús, que se escuche, Señor Jesús, tú eres mi bendición. Tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu frente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Yo aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me das consuelo y no te hablas en redes. Que yo te buscaría por todo el Calvario, por eso te llamo y te sigo. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón.
Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Yo te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón. Dice una vez más, te llamo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Con ustedes, la sección Joven a Joven. ¿Qué es el viento? ¡Acción! El viento es algo que no se ve, pero que se siente. Es invisible. No lo ves, no ves el viento, pero sin embargo, pues... Mueve las cosas aunque no tiene manos. Es mágico. Esto Bueno, el viento puede ser muchas cosas, ¿no? Separa el grano de la paja. El viento es poesía. El viento es ver volar una gaviota. Es una autopista que usan los pájaros para migrar. Una forma de viajar. El viento trae olores. El viento es un pueblo en fiestas. El viento nos trae sonidos. El viento es atar una cinta y pedir un deseo. El viento mueve las semillas, ¿no? Y la vida. El viento en mi pueblo, cuando yo era pequeña, era algo que tenía mucho movimiento. ¡Mira el viento ahora! Hace el viento. El viento en otoño mueve las hojas de los árboles. En verano está fresquito. El viento es el motor de mis velas, de mis barcos y de mi cometa. Muchos astronautas han ido al cosmos, pero ninguno ha visto a Dios. ¿No es verdad? Los neurocirujanos operan muchos cerebros, pero ninguno ha visto algún pensamiento. ¿No es verdad? Dios es como el viento. No sabemos de dónde viene Ni a dónde va,
pero escuchamos su sonido. Buenos días. ¿Cómo estás? Siéntese por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Por aquí un poquito. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Disfrutemos de la palabra de Dios. Pero antes, escuchemos un tema musical en voz del grupo vocal Sendas. Aquí, en Betel en Casa, una iglesia para toda la familia. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, sendas Dios hará, sendas Dios hará, donde
un camino harán de no lo hay. Hoy te invitamos a que reflexiones junto con nosotras en la palabra de Dios, bajo el tema: si Dios es soberano e hizo todas las cosas, ¿significa que también creó el mal? Si Dios es soberano e hizo todas las cosas, ¿significa que también creó el mal? A esta pregunta y otras interrogantes trataremos de traer luz en la sesión del día de hoy. Comenzaremos en Génesis, en el capítulo 1, verso 31. Allí la palabra de Dios registra que una vez que Dios terminó con toda su obra creadora, las volvió a examinar y encontró que no solo eran buenas, sino que eran buenas en gran manera. De aquí entendemos, por tanto, que el mal no es una cosa, sino que el mal es una condición que resulta del uso inapropiado o la perversión de las cosas buenas creadas por Dios. Número 2, el mal existe en algo más, pero ese algo más ha sido corrompido. En sus inicios era bueno. Número 3, el mal es la ausencia del bien, por cuanto todo y nosotros los hombres especialmente fuimos creados con la capacidad de hacer el bien. Todo lo que Dios creó fue bueno. Ahora bien, ¿provoca Dios el mal o se complace en la maldad? La Biblia nos enseña que Dios es bueno. Allí en el Salmo capítulo 5 y en Tercera de Juan, en el capítulo 11, nos dice que Dios es un Dios bueno, de tal manera que Dios no puede contradecir su propio carácter. La Biblia dice de la siguiente forma: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Cómo Dios es un Dios soberano? ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios manifestada? Número 1, porque nada ha podido detener el cumplimiento de las promesas que ha hecho Dios a la humanidad. La oposición no ha podido detener el plan de Dios. La maldad no ha podido detener el plan de Dios. El libre albedrío del hombre, su capacidad de decidir, no ha podido detener el plan de Dios. Satanás no ha podido detener el plan de Dios. El pecado no ha podido detener el plan de Dios. En tal sentido que Dios ha hecho según ha determinado. Y así y en este sentido se muestra su soberanía. Número 2, su ira, como está dicho allí en el capítulo número 1 del libro de los Romanos, se revela desde el cielo contra todo hombre que intenta detener la verdad con injusticia. Así que constantemente su ira se manifiesta contra todo aquello que intenta separar su creación del Creador. Y nadie ha podido ni puede detener esta manifestación especial de parte de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Dios era víctima del yugo y la esclavitud de los egipcios, la mayor potencia en aquel momento, ellos querían ser libertados. Y Dios decidió intervenir a favor del pueblo de Israel. Pero se enfrentaban a la mayor potencia de aquel momento, no solo militar, sino también económica. Y resultó que los egipcios se confiaron y se gloriaron en su propia fuerza. La Biblia registra que el ejército egipcio, cuando persiguió al pueblo de Israel, quedaron ahogados todos en el mar. Ellos tenían mucho poder
de acuerdo a los hombres, pero el pueblo de Israel no tenía nada, pero tenía a Dios. Y a Dios nada pudo detenerlo que guardara, que cuidara y guiara a su pueblo. ¿Qué genera la maldad? Al menos en el día de hoy vamos a estar hablando de 5 puntos que causan la maldad. Lógicamente no podemos abarcar todos aquellos aspectos que causan la maldad, pero de forma general vamos a dar a conocer 5 puntos. El primero, causa la maldad el resultado de nuestras decisiones. Adán y Eva decidieron pecar y por su pecado trajo la muerte y trajo la maldad. Número 2, el resultado de las decisiones de los demás. Recuerden que la injusticia en cualquier parte afecta la justicia en todas las partes. El resultado de las actividades de los seres espirituales de maldad. Número 4, el resultado del orden natural. Debido a la caída hay dolor y existe deterioro en la tierra y en los seres humanos. Y número 5, el resultado de la voluntad perfecta de Dios. Recordemos que Dios dio pautas específicas a Adán y a Eva. Él le dijo que si tomaban del fruto, morirían. Ahora bien, ¿son los injustos los únicos víctimas de la maldad? La verdad es que mientras estemos en la carne, en el mundo, aún los hijos de Dios sufriremos. Nos dice allí en Mateo, en el capítulo número 5, en el verso 45, vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos. La maldad es una condición que nos afecta a todos, aún a los que se esfuerzan por no causarla o cometerla. Hablar de buenos y malos es solo una aproximación, un referente según las normas y los estándares creadas por los hombres. Pero ante las normas divinas, ante los cánones divinos, no hay ni siquiera uno bueno. Dice Dios en su palabra, no hay ni siquiera uno bueno. Así que como cae la lluvia sobre justos e injustos, así también cae enfermedad, sufrimiento, crisis sobre buenos y sobre malos. De alguna forma, en diferentes niveles de intensidades y en algún momento de nuestra vida aquí en la tierra, nos tocará un poco de sufrimiento, nos tocará un poco de dolor. Así que la maldad, por tanto, y el sufrimiento son inherentes de este mundo. Cuando estamos en Cristo, a pesar de la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la persecución, podemos disfrutar del poder de Dios, cosa que no podemos hacer cuando estamos fuera de Dios. Cuando el gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, padecía en su cuerpo por un aguijón, pidió ser sanado, y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo testifica lo siguiente: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que cuando más débil Pablo se encontraba, más reposaba sobre él el poder de Dios. Y este ha sido el testimonio del pueblo de Dios. Sí, sufrimos en este mundo, pero Dios nos acompaña. No sufrimos solos. Muchas personas, por estos días que vivimos, usan algunas porciones bíblicas para justificar el hecho de que Dios hizo la maldad. Y algunas de estas porciones bíblicas aparecen en el libro de Isaías, y allí dice que Dios hizo al destructor. Pero en realidad debemos de entender la diferencia entre ira, juicio y disciplina.
Y entendiendo la diferencia entre estos conceptos, es que podemos comprender a mayor cabalidad por qué la Biblia dice que Dios también hizo el destructor. Ya hemos dicho que la ira y el juicio de Dios se revela desde el cielo contra todo aquello que intenta separar su creación de su creador. Y en este sentido manda el devorador, manda el destructor, no a destruir a la humanidad ni a destruir a la creación, sino que viene a consumir todo lo que impida que la humanidad conozca y reciba el amor y la bendición de Dios. Cuando decimos que Dios disciplina, estamos diciendo que Dios a sus hijos los disciplina, pero los disciplina porque les ama. Dios está interesado en evitar que sus hijos se aparten del camino que les va a conducir a sus atrios celestiales. Recuerde, Dios es un Dios de amor y su motivación mayor es el amor, pero Él es fuego consumidor. El pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto. Allí fueron víctimas de enfermedades, de calamidades, pero la Biblia registra que en todo este tiempo su ropa no envejeció y en todo este tiempo Dios les proveyó sustento. ¿Cómo podemos ver en medio de esta situación de crisis el amor de Dios? El amor de Dios se manifestó en que Dios intervino y separó a este pueblo para que no siguiera pecando, porque estaba interesado en relacionarse de manera más estrecha y en convertirlos en depósitos de su amor. Si Dios es soberano, ¿por qué Dios no nos sana de la maldad o la enfermedad que esta causa? En medio de la enfermedad, muchos deciden negar la soberanía de Dios, en el hecho de que si Dios es soberano, ¿por qué Dios no nos sana de la maldad o la enfermedad que esta causa? Y en este sentido, debemos de entender en primer lugar que la enfermedad es causa del pecado desde el principio. El hombre decidió morir, pero hoy sigue decidiendo hacerlo. Sigue abusando de su propio cuerpo con estilos de vida nocivos, siendo consumidor de sustancias químicas, de comidas en exceso, o toma decisiones que afectan la creación de Dios y se comporta en vez de como un mayordomo de Dios, como si fuera el dueño de la tierra. De tal manera que esto ha provocado un desequilibrio causante de muchas enfermedades y muerte, provocando que, por ejemplo, virus no mortales en animales se trasladen a los humanos y en estos nuevos huéspedes se convierten en mortales. Nada, que sencillamente alguien lo sacó de su casa natural. Ahora bien, como primero, el pueblo de Dios debe conocer que la sanidad de Él está segura, por cuanto Dios nos dice que seremos librados de este cuerpo de muerte y un día recibiremos un cuerpo que nunca más se enfermará. Esto será en nuestra resurrección y glorificación. Así que en verdad nuestra preocupación debe estar encaminada a ese momento, que nada nos aparte de terminar en Cristo Jesús. En segundo lugar, como la enfermedad es consecuencia del pecado, aunque Dios puede alterar el curso natural de las cosas, tenemos que acordarnos que cuando el hombre entregó su vida y los recursos a Satanás, un acta fue levantada. Así que si Dios interviene, sería una acción injusta e ilegal. Así que solo cuando estamos en Cristo, este acta es rota. Sin embargo, que estemos en Cristo no garantiza que vamos a recibir la sanidad inmediata que estamos necesitando.
Dios siempre nos sana cada vez que lo pedimos, pero lo hace desde su perspectiva eterna, no lo hace en nuestra perspectiva. Nosotros vivimos en un tiempo, en el tiempo cronos, finito y limitado, pero Dios vive en la eternidad. Así que nuevamente el énfasis y nuestro interés debe de dirigirse hacia entrar a los atrios eternos de nuestro Dios. Hay personas que quieren ser sanas, pero no les interesa Dios. No les interesa escapar de la maldad. Quieren ser sanos, pero para ir o para continuar en la discoteca, o para continuar en los bares, o para continuar pecando desmedidamente delante de Dios. Quieren ser sanos para seguir malversando y corrompiendo todo lo bueno en gran manera que hizo Dios. Y te recuerdo que la ira de Dios se manifiesta contra todo aquello que pervierte y malversa lo que Él hizo bueno. Llegamos al final exhortándote y recordándote que cuando Dios creó al mismo Satanás, lo creó, pero no lo llamó Satanás, sino que le llamó Lucifer, lo que significa hijo de la mañana. Y en este ser estaba toda la perfección, hasta que se halló maldad en él. Y solo cuando pecó, porque se rebeló en contra de Dios, su nombre fue cambiado y fue llamado Satanás, que significa adversario. Así que desde ese momento, él ha combatido en contra de todo aquello que ha creado Dios. Y te recuerdo que lo que ha creado Dios no es bueno, es abundantemente bueno. Así que el diablo ha tratado de malversar, destruir, corromper todo aquello que hizo Dios y que lo hizo bueno. Y como parte de esa creación estamos tú y estoy yo. Está la humanidad, a la que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y el diablo los odia con todo su corazón. Quiero decirte que hay un combate que se está sucediendo. El diablo intenta constantemente separar a los hombres de Dios. Trae confusiones, enfermedades, crisis, hace cosas terribles, pero te tengo una buena noticia. Su obra no ha podido detener el cumplimiento del Dios soberano. Dios es soberano en el hecho de que nada lo ha podido detener. Viene a mi mente aquella anécdota de una anciana que era cristiana, y esta anciana se le aparecieron unos hombres malvados, y quisieron hacerle una maldad, y se aparecieron y le tocaron la puerta, y cuando la anciana la abrió, ellos le llevaron unos panes y se lo entregaron. Le dijeron: anciana, estos panes se los estamos regalando. Después, al otro día, volvieron a tocarle las puertas y le regalaron otro grupo de panes, y la anciana gentilmente los aceptó. Al tercer día volvieron a tocarle la puerta con otro grupo de panes, y la anciana nuevamente los aceptó. Pero esta vez, cuando la anciana ya estaba por despedir a estos hombres, ellos le dijeron: anciana, todos los panes que te hemos traído te lo ha mandado el diablo. Y ellos esperaban que ella se asustaría. Y esta anciana respondió lo siguiente: mijo, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Hay otra historia de un borracho que se convirtió a Cristo, y unos días después de convertido, que había abandonado ya el alcohol, se encontró con uno de sus amigos con los que él andaba anteriormente. Y este amigo, en forma
jactanciosa, en forma de burlona, le preguntó: ¿así que Jesucristo convirtió el agua en vino? Y el hombre le respondió a su amigo: yo no sé si convirtió el agua en vino. Todavía no me he leído esa parte de las Escrituras, pero sí te puedo testificar que el vino en mi casa lo convirtió en pan. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que nos ves por esta vía. Dios te ama y Él quiere estar contigo. En el nombre de Jesús te bendigo y así me despido en esta mañana. De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
llegamos al final. Pero no para siempre. Nos volveremos a ver en el próximo programa. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Betel en Casa, una iglesia para toda la familia.